Juan 11 Publishing House y Conciencia Media presentan Juan 11, el podcast. En cada capítulo estaremos hablando de un libro del gran catálogo de la editorial Juan 11. con la intención de motivar al oyente a leer la obra completa. Mi nombre es Lulu Campos y con mi coanfitrión y amigo personal Andrés Marín estaremos moderando estas conversaciones. Les damos una grata bienvenida. En este episodio hablaremos del libro El Evangelio de la Inclusión de su autor Brandan Robertson, y para ello tenemos de invitado al militante y activista Flavio Rapizardi de Argentina. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Juan 11 Ediciones. Estamos aquí en un nuevo capítulo para comentar y analizar, quizás, ojalá, este libro nuevo que leímos este mes que se llama El Evangelio de la Inclusión, con su autor Brandan Robertson, gringo. Pero primero que todo, saludo a mi co-host Andrés Marín. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Y hoy día nos está acompañando de forma especial el dueño de todo esto, el patrón del fondo, el mandamás, ¿cómo decirlo? El jefe, el gran jefe, the big boss, or the big brother. Hernán Dalvez está con nosotros. Hola, Hernán. ¿Cómo están? Hola Lulú, hola Andrés. Big boss decimos porque, claro, tú eres uno de los fundadores de esta editorial, eres la cabeza creativa, pensante y la que quiso armar este gran proyecto. Entonces, para mí, eres el gran hermano. Está bien, aceptado. Lo acepto. Aceptado. Bueno, Hernán, y entonces para comentar este libro, tú nos sugeriste a un gran invitado, pero quiero que lo presentes tú porque tú tienes mejor su CV. Bien, sí. La idea de presentar el libro de Brandan Robertson, había que buscar quién pudiera presentarlo, y considerando que Brandan es un activista, un militante, un demócrata norteamericano, no pensemos en nada que se le acerque a una izquierda latinoamericanista. Es un señor bien demócrata de Estados Unidos, pero es un gran militante afirmativo, ¿no? Por la inclusión de las diversidades, y se mete en temas súper complejos, incluso para la teología y la militancia y la relación de fe y el hecho público de la fe, cómo se manifiesta. Había que buscar a alguien que estuviera a la altura para poder pensarlo de esa manera y para poder leer este libro y no hacer los comentarios laterales de la cuestión, nada más. Y ahí apareció el nombre que le sugerí de Flavio Rapizardi. Flavio Rapizardi es militante, básicamente, de la vida, lo que no es igual a pro vida, ¿no? Porque que no se confundan las cuestiones. Es un militante de sortear aquellas dificultades que la vida nos va proponiendo. Un tipo de izquierdas latinoamericanas, muy pegado al peronismo, como es cualquier izquierda latinoamericana mirada desde Argentina. Docente universitario, miembro de iglesias históricas de la Reforma. En este mes, justamente es la entrevista que estamos viendo a punto de entrar en octubre, que es cuando celebramos el aniversario de la Reforma. Y su trayectoria es vasta, escribe artículos para Página 12, ha estado sumado en cantidad de proyectos, es director de posgrado en la carrera de Comunicación Social de la Universidad de La Plata, es docente en la UBA. Es un tipo que es lo que acá llamamos un culo inquieto, lo encontrás en todas partes porque por todos lados se va moviendo, es un gran amigo, salta entre el budismo y el cristianismo de una manera muy interesante, pero cuando salta no quiere decir que está un día en un lado y un día en el otro, logra articularlas y ponerlas en el mismo lugar donde va caminando por la calle y comiendo de una olla popular en el medio de la militancia. Entonces no había nadie mejor que este chapulín colorado que tenemos en Argentina para que pueda hablar sobre el libro de Brandan Robertson. Así que Flavio, bienvenido. Bueno, gracias. No sé cómo quiere quedar, con chapulín colorado en todo caso. Gracias por lo de budismo. Es raro lo que decís. Sí, soy lector del Canon Pali, eso es cierto. Me interesa mucho el fenómeno religioso y me interesa mucho esto de las filosofías teístas y no teístas. Entonces, cuando él me carga por budismo es porque yo en mi casa tengo, y lo tengo acá mirando, donde estamos mirando la cena de
derecha, tengo mi pequeño altar con imagen de Jesús y la Biblia, y unas Biblias de Jerusalén, y varias versiones tengo, no solo la del pueblo de Dios y la Reina Valera, y abajo tengo una imagen de Buda, del Buda Siddhartha Gautama, porque me interesa mucho lo que dice en términos de desarrollo humano. No es que sea budista, digamos, pero me interesa mucho el aporte. Así que bueno, gracias por la invitación, Hernán, Lulú, Andrés. Espero estar a la altura del libro, que sí hice la tarea de leerlo muy finamente. Thank you, Hernán. Hernán ya nos dejó oficialmente, solo vino a ver a su amigo y presentarlo y ya se fue por aquello para que no se queden esperando. Pero Flavio, este libro de Brandon lo traduce Ian Palusic también, pero como ya Ian lo tuvimos adentro de la conversación con Hernán, dijimos, ¿por qué no tenemos a una persona que tenga este tema de la inclusión más en su corazón? Y como lo dijo él, ¿verdad? Que sea un militante, o sea, que no solamente sea un llamado. Yo siento que militante es varios pasos más al frente de solo llamado o sentimiento. ¿Por qué no tal vez empezamos por ahí? ¿De dónde sale esto militante? Y tal vez podrías contarnos un poquito de tu historia también, y empezamos por ahí, ya después entramos al libro. Sí, creo que como vos bien dijiste, la actitud militante o la actitud activista no tiene que ver solo con lo partidario político o con ideologías de tipo político, tiene que ver con una actitud frente a la vida, digamos, ¿no? Recién de entrar con ustedes en una charla que se puso picante con un compañero del Centurión Romano de la Iglesia Católica respecto a una consigna con la cual vamos a marchar, la Marcha del Orgullo este año conjuntamente católicos y luteranos. Recordé una frase de una feminista argentina del principio del siglo XX, Julieta Lanteri, que decía, bueno, los derechos no se mendigan, se conquistan, ¿no? Y esto es para todos los derechos. Yo vengo de una familia obrera, mis abuelos eran migrantes, eran analfabetos, no sabían leer ni escribir. Mis padres apenas también leían y escribían. Yo soy hijo de la movilidad ascendente que tuvo en algún momento la Argentina, y desde muy pequeño tuve conciencia de ser pobre, de vivir de una zona pobre, de la llamada periferia de Buenos Aires, la zona industrial en Avellaneda. Mi abuelo era sindicalista. Y lo que tuve siempre como mensaje de mi propia formación humana y mi formación biográfica es el mensaje de la dignidad, ¿no? Vos sos digno. Y esto me hace acordar al famoso no soy digno de que entres a mi casa, ¿no? Y en un momento yo congregaba en una iglesia católica, en una comunidad eclesial de base de los curas pasionistas, y nosotros decíamos, soy digno y no soy digno de que entres a mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme, ¿no? Porque sinceramente somos dignos y no somos dignos, no es que no somos dignos. Y me parece que en ese mensaje de dignidad que a mí me enseñó mi abuelo militante sindical, que me enseñó mi mamá cuando ya de chiquito ya había como ciertos rasgos que indicaban que yo era gay, y mi mamá sin herramientas, una señora casa, obrera, trabajadora de los sectores muy populares, siempre dijo, vos siempre con la frente en alto, ¿no? Así que esto de los militantes yo creo que en cada uno surge de distintos lugares. Lo bueno es que, como vos dijiste, surja del corazón, no surja del interés, no surja del bolsillo, no surja de la necesidad de ocupar un cargo, sino que surja de la idea de transformar este mundo en el verdadero reino de amor, igualdad y justicia, ¿no? Que es un poco lo que nos unifica como cristianos y también como militantes políticos. Entonces, en mi caso particular, y yo creo que en el de mucha gente, no me creo único en esto, la actitud de la militancia es una actitud, como bien decía Hernán recién, por la vida, ¿no? Por la vida digna, por la vida plena, por la vida abundante, y eso surge y se alimenta desde varios lugares, pero yo creo que el lugar auténtico, el lugar productivo es cuando se hace desde el corazón, desde la búsqueda de la dignidad, no de la búsqueda de un lugar bajo el sol, en una especie de góndola, ¿no? De mirar qué lindo que soy para que me compre el mercado. Flavio, ¿y en tu vida, en qué momento te acercaste a la fe cristiana? ¿O es de familia o fue alguna decisión personal? Yo creo que así como la revelación se va produciendo en el tiempo, ¿no? Una gran discusión que plantea Brandon, ¿no? Si la revelación ya se dio o sea en el tiempo. Eso es algo que, por ejemplo, lo dicen muy bien, los católicos ortodoxos y pentecostales creen en una dinámica, yo soy luterano, pero digamos, creen en una dinámica de la revelación, no que la revelación ya fue hecha. Yo comencé siendo
católico como por familia, digamos, ¿no? Recuerdo que en la mesita, mi abuela era gallega, de Galicia, de Orense, y en su habitación, que siempre olía a colonia, ¿no? A colonia inglesa, le decimos nosotros, no sé cuál es el nombre, la famosa colonia inglesa, siempre olía a colonia inglesa mi abuela, es el olor que siempre le recuerdo. Tenía sobre su mesita de luz un libro que era horrible, yo me acuerdo de haberlo agarrado un día y era unas cosas que todos éramos pecadores y que íbamos a ir al infierno y que había que arrodillarse y arrepentirse. Así fue mi primer acercamiento a la religión. Fue muy traumático, me sentí muy mal, culpable, de que todo era horrible, de que yo era un monstruo. Bueno, ese fue mi primer acercamiento, por supuesto fui creciendo, mis padres, mi mamá y papá, o sea, mis viejos a mí me bautizaron, pero no me hicieron tomar la comunión. Mi mamá en ese sentido era muy liberal en esos términos, ¿no? Una persona sin instrucción, políticamente, como todo sector popular argentino, era peronista, pero muy liberal respecto a sus posiciones. Me dijo, decidilo vos cuando seas grande, si querés o no tomar la comunión. Así que no tomé la comunión hasta los 40 años. Tardé mucho en tomar la comunión, mucho. Y en esos 40 años hubo un devenir, ¿no? Así como la revelación de viene, en mí hubo un devenir del mensaje, donde hubo como momentos de quiebre con la iglesia, donde tiré al bebé con el agua, ¿no? Hay un dicho, no tires al bebé con el agua. Básicamente por la Iglesia Católica Argentina era muy reaccionaria. En un momento específico hubo un arzobispo en Argentina, Monseñor Quarrachino, que dijo que los homosexuales debían vivir todos en una isla, casi nazi. Le empezamos juicio, en aquel entonces yo ya militaba, le empezamos juicio, pero el que mejor le contestó, como siempre, fue Charly García, que le dijo, Quarrachino quiere una isla de homosexuales para ser papa él. Grande Charly. Entonces ahí hubo una ruptura, me volví por volverme anti-iglesia me volví anticristiano, ¿no? Digamos, creo que muchos de nosotros y nosotras de la comunidad LGBT tendemos a confundir iglesia y religión. Y después hubo un acercamiento, todo comenzó lo que va es casi místico, pero bueno, no sé si es místico, qué sé yo, depende de cómo lo quieras categorizar. En un momento, como decía Hernán, estaba en todas las luchas populares. Bueno, yo colaboré en la redacción del Plan Nacional contra la Discriminación de Argentina y entré en contacto con comunidades indígenas, comunidades afro, comunidades de personas con discapacidad. Conocí a un pueblo de Aguita, fui a un asentamiento de Aguita que está en un cerro, que hay que subirlo caminando, muy alto, puedes subir a caballo, moto caminando, y estuve viviendo con ellos para ver cómo era vivir con una comunidad indígena de Aguita, Argentina. Entonces engordé, chicos, porque se come muy bien, o sea, te levantás. ¿A qué edad? Claro. ¿Qué edad tenías? Y ahí tenía 37, 38, no había tomado la comunión todavía. Es como un claro. Era pan con chicharrones y mate, porque si bien el mate es de los indios guaraníes, se extendió en toda la Argentina. Pan con chicharrones, pan con grasa. Después al mediodía era sopa, empanada de carne y guiso. Y después a la tarde de nuevo y engordé mucho. Pero había momentos, ellos tienen lugares sagrados que no tiene ingreso cualquiera, solo lo conocen ellos. Se llaman los pucará, ¿no? Los pucará son puntos de avistamiento, ¿no? Son como rocas que salen de ciertas partes de las montañas donde ellos avistaban si venían en aquel momento los españoles. La nación de Aguita fue una de las últimas naciones doblegadas por el poder colonial español. Entonces me hicieron conocer varios pucará. Entonces a la tarde la rutina era agarrar el mate e irte a un pucará. Entonces yo me siento era un alto de la montaña y era los valles calchaquíes, ¿no? Y un cóndor que daba vueltas y ese silencio que lastima los oídos, ¿viste? Uno que está acostumbrado a la ciudad y al ruido de los autos, las bocinas, los gritos, las puteadas de los taxistas contra los peatones, bueno, va el coche. Y de repente siento algo que está también en la película La Belleza Americana, ¿no? Que él ve un plástico dando vuelta y dice, acá hay algo dando orden, ¿no? Acá hay algo dando orden, acá hay algo. Esto está informado por algo. Claro, y a partir de ahí no puede ser coincidencia. No puede ser coincidencia. Ese fue un momento como de iluminación. Y ahí mismo me dije, yo cuando vuelva voy a ir a hablar con los curas de mi barrio. Yo en aquel entonces vivía en un barrio que se llama San Cristóbal, que está acá en la ciudad de Buenos Aires, donde hay una iglesia muy grande, muy bella, la iglesia de la Santa Cruz de los Padres Pasionistas, que es una iglesia de teología de la liberación, donde desaparecieron y secuestraron a las monjas francesas y a las creadoras de Madres Plaza de Mayo. Es más, están enterradas allí. O sea, es una iglesia que
además coincide con mi postura política partidaria, digamos, ¿no? Entonces yo sabía que había un cura muy copado, el cura Saracini, y lo primero que me dice, mira, las iglesias son lugares raros, está lleno de angelitos, yo sacaría todo esto, los angelitos. Entonces, casi un discurso protestante, ¿no? Respecto a la estética, y ahí me quedé como, dijo, pero vos tenés que ir hay un grupo de retiro tenés que hacer, y empecé a hacer una serie de retiros, 37 años tenía ahí, y entró a las comunidades eclesiales de base, formamos Kairos, una comunidad eclesial de base, a partir de una serie de encuentros y talleres y qué sé yo. Bueno, y ahí fue como una segunda etapa, y así, bueno, fue diviniendo. Luego, en un momento se volvió invivible, digamos, no es porque hubiera discriminación en tanto yo era gay, yo soy públicamente gay, soy militante gay desde 1984, desde muy pequeño. O sea, cuando cumplí 18, porque en Argentina en aquel entonces había leyes que podían no penalizar la homosexualidad, pero sí la corrupción de menores, entonces para poder militar tenías que cumplir 18. Soy público, así que no había problema, yo podía decirlo, pero no nos dejaban organizar dentro de la iglesia. Habíamos muchos gays y lesbianas que queríamos tener un espacio, y ellos dijeron, la nave es una y en esa estamos todos. Me acuerdo que esa fue la frase del padre, no el padre Saracini, otro padre, ¿no? Que estaba en ese momento, y yo dije, bueno, no, la nave es una, pero tiene muchos recovecos, y acá no nos están dando habitación. Y es ahí donde rompo con la Iglesia Católica. Tengo un tiempo de devenir donde sigo orando, leyendo, y a partir de ahí decidí, bueno, yo dije, la fe se vive de manera individual, pero también se vive de manera colectiva, y ahí empecé un recorrido, y ahí entré en contacto con el mundo protestante, que también ya había entrado en contacto por el Plan Nacional contra la Discriminación, porque las iglesias no católicas suelen ser no discriminadas, y aún más las religiones que no son del libro, como las de raíz afro, budismo o hinduismo. Y bueno, ahí decidí tener consultas, hablé con la iglesia metodista argentina, la iglesia luterana, y comencé nuevamente a congregar dentro de iglesias protestantes históricas. Es un poco el recorrido y es un devenir que siempre continúa, digamos, ¿no? Yo quisiera preguntar, la iglesia, y esto incluye la católica y la protestante y todo eso, ha sido una de las mayores causantes de dolor y discriminación para la comunidad. ¿Por qué? Tal vez mi pregunta sería, ¿no es más fácil vivir fuera de las reglas de la institución? ¿Qué es lo que ha hecho que usted se mantenga aquí y adentro, verdad? Y luchando y queriendo cambiar el sistema cuando tal vez hoy en el 2024 el sistema sigue corriendo en contra de cambios inclusivos, y es, o sea, mundial. O sea, en este momento en Estados Unidos, yo estoy en California, en Estados Unidos, ser cristiano ahora es un sinónimo de ser pro-Trump y odiar a la comunidad homosexual y LGBT y queer y transgender y ser antiaborto, y el cristianismo se ha convertido en algo tan horrible después del 2016 con Trump, y es un reflejo mundial lo que está sucediendo aquí. Y a mí, honestamente, digamos, leer este libro, leer a Brandan, no solo leer a Brandan porque yo ya tenía la suerte de conocerlo, la mayoría de podcasts de cristianismo progresivo que yo escucho lo han tenido de invitado, yo ya sabía de sus libros, yo lo he escuchado docenas de veces en podcast. Me encanta, me sorprende ver lo que es tan joven, toda la lucha que hace, y ahora sabiendo su historial, Flavio, me intriga porque yo no sé si yo estuviera en esa posición, si yo seguiría peleando por un sistema que activamente parece que no quiere cambiar. O sea, yo sé que se han dado pasos, que las cosas han mejorado, pero después de tanta lucha, ¿han mejorado realmente lo suficiente como para decir ha valido la pena? Es una pregunta completamente honesta, porque desde mi posición aquí en California, viendo hacia afuera lo que está sucediendo políticamente, parece que no, parece que más bien vamos para atrás. Entonces me intriga mucho ver si Argentina, pues especialmente ahora con Milei en el poder, ¿verdad? Que es un reflejo de lo que es Trump aquí en Estados Unidos, si las cosas han ido para mal o para bien, si ha valido la pena, no sé, me intriga mucho y ni siquiera sé bien cómo hacer la pregunta. Espero que me haya entendido. Pero se entiende. Gracias. Mirá, sí, no, se entiende perfecto. Primero y principal, yo, viste, siempre pongo en cuestión, sobre todo pensando en la cultura argentina, ¿no? No puedo hablar de Estados Unidos, tengo a mi sobrina viviendo allá, pero nunca fui. Es más, saqué la visa y todo, nunca me decido ir. Resulta que cuando uno dice, bueno, las iglesias, no sé si son las mayores, o sea, que ha tenido una postura históricamente reactiva respecto a la diversidad sexogenérica, lo dice Brandan, ¿no? Las iglesias
iglesias no afirmantes, lo cuenta muy bien respecto a la lectura de la teología a partir de esos 6 versículos agarrados de 6 versículos, como si fuera el carajo de un barco español, viste, que se está moviendo, se agarran de esos versículos leyéndolos mal, digamos, en malas traducciones. Pero hay otras instituciones mucho más calladas y peligrosas. Por ejemplo, la Argentina, que es y sobre todo la de Buenos Aires, donde vivimos la mayoría de la población, somos una población altamente psicoanalizada, y la EOL, la Escuela de Orientación Lacaniana, una de las mayores escuelas psicoanalíticas, no aceptan que sus dirigentes sean homosexuales porque la siguen considerando una perversión, digamos, ¿no? Entonces, ahí discutimos mucho. Es solo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica y las iglesias en general sí han tenido una actitud reactiva. Ahora, a lo largo de este tiempo hemos visto movimientos, como vos dijiste, y vuelvo a decir, hablo de la situación argentina, ni siquiera no conozco la estadounidense, o la conozco de oído, lo mismo que la chilena, estamos cercanos, pero la conozco de oído. Lo que uno ve es que hoy las fuerzas más reaccionarias están en el pentecostalismo. Si bien hay un pentecostalismo popular muy pequeño, que en Argentina se da alrededor de una de sus congregaciones, las Asambleas de Dios, el resto del pentecostalismo es absolutamente reaccionario. Cuando se realizó la marcha contra la ley del matrimonio igualitario en Argentina, la primera, que se llamaban las marchas naranja, la primera marcha marcharon los pentecostales, los protestantes pentecostales y algún bautista, y un sector muy minoritario de los católicos. Nosotros tuvimos una reunión con Monseñor, en aquel entonces, Monseñor Bergoglio, el arzobispo Bergoglio. Le comentamos nuestra situación. Él dijo que se oponía, que él estaba a favor de la unión civil, más no del matrimonio. Nosotros dijimos que no íbamos a coincidir. Le regalamos un rosario con las cuentas del orgullo. Dijo, yo voy a rezar por ustedes. Miren que tiene esto que rezar por todos. Bueno, voy a rezar por ustedes. Y la marcha siguiente, la Iglesia Católica no concurrió, ¿no? La Iglesia Católica no concurrió a la segunda marcha, y de su primera declaración de guerra cambió a una posición totalmente distinta a la posición que tiene actualmente, que es una posición ambigua, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgarlo? Pero por otro lado, es pecado. Bueno, esta cosa que no se termina de solucionar. Ahora bien, la Iglesia es uno de los tantos formadores de opinión pública, si vos querés. Y creo que es uno de los formadores, y la Iglesia Católica es uno de los formadores de la opinión pública más laxa, porque no hay nadie más laxo que un católico respecto a sus preceptos, ¿no? Distinto quizá a las pequeñas iglesias pentecostales, que se han convertido en una verdadera fuerza armada, celular, dispersa en territorio, que tienen un código de hierro anti-aborto, anti-homosexualidad, que fue un papelón cuando, por ejemplo, se discutió la ley de matrimonio igualitario, porque le ponen el micrófono a unos representantes de una de las grandes organizaciones, que es ASIERA, Asociación Argentina de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Dijo, ustedes están a favor del matrimonio igualitario, pues son todos los judíos, ¿no? O sea, su propia lengua, ¿no? Su propio fascismo le hizo morderse la lengua y quedaron como para el suicidio público. Entonces, digamos, por eso te digo, no hablo de Estados Unidos e Inglaterra. La Iglesia Argentina ha sido bastante permeable al diálogo. De hecho, hoy en Argentina la Iglesia Católica ha formado el grupo Centurión Romano, que funciona en el arzobispado, en distintas iglesias del país, tiene grupos de vida en todo el país, que tiene un diálogo con nuestras comunidades luteranas de la diversidad. La Iglesia luterana, como ustedes saben, tiene, bueno, Gracia y Libertad, otros grupos más con quien se dialoga, pero sí tenemos en este nuevo reavivamiento pentecostal, la última medición que se hizo sobre creencias religiosas en Argentina, hubo una bajante del cristianismo del 92% de la población se declaraba católica en Argentina, hoy está en 84 y está en 19 los evangélicos. Wow. Y dentro de esos 19, calcularle que hay un 2 o un 3% de las protestantes históricas, o sea, metodista, luterana. Tenemos iglesia valdense, a diferencia de otros países donde no quedó nada, salvo en Italia. En Italia, Argentina y Uruguay sigue la iglesia valdense. La iglesia valdense, por acuerdo sinodal, acepta el pastoreo de que un gay y lesbiana, una persona trans sean pastores o pastoras, aceptan el matrimonio igualitario. Lo mismo por acuerdo sinodal la Iglesia Luterana Unida. No así la Iglesia Evangélica Luterana Argentina, que es más de corte alemán y mucho más autoritaria. Entonces, como que digamos algo así, uno pudiera decir, el sujeto religioso es muy variado en Argentina y tenés sectores que están a favor y en contra, dentro y fuera. De hecho, uno de los grandes casamientos de una gran activista trans de la provincia de Santiago del Estero, que es una provincia que está al centro, no está al centro, está al norte de la Argentina, una zona considerada conservadora, se casó en la catedral de Santiago del Estero, casada por el obispo de Santiago del Estero. No sin que lo reprendan, pero no lo echaron y la casó, digamos. Entonces, en ese punto hay como, creo que no es monolítico, es distinto. Milei
Milei no es Trump. Yo creo que esto hay que romper con este mito. Trump, sin defenderlo, tiene una postura de tipo proteccionista en economía. Milei quiere vender a Argentina en pedazos. Sí, es un buen punto. Digamos, no tiene una postura proteccionista y nacionalista. Es totalmente anticristiano. Está peleado con la iglesia. Digamos, recientemente, ustedes escuchan la declaración del Papa, fueron directamente contra él y denunció corrupción en su gobierno. Milei está más allá, es un anarquista libertario, como él dice. Se intentó hacer judío, por supuesto, la comunidad judía no lo aceptó. Creo que nadie lo aceptaría en su sano juicio, digamos, hasta que no se haga un examen psicológico. Y sí tiene apoyo de sectores tradicionales del pentecostalismo, ¿no? Yo creo que hoy, si uno ve América Latina, yo a veces charlo, participé en Colombia en una reunión de líderes LGBT que me invitaron por el tema religioso, y charlé, y yo me quedé con la boca abierta en saber que, por ejemplo, en El Salvador el 80% es evangélico pentecostal, ¿no? O casualmente los países donde el pentecostalismo se ha acentuado son mucho más conservadores donde el catolicismo se ha acentuado. Sí, cierto. Digamos, ¿no? No sé cómo la Iglesia Católica estadounidense, Andrés, no te quiero meter en problemas. Ahora, la Argentina... No sabría, sé muy poco de la Iglesia Católica aquí en Estados Unidos, para ser honesto. Claro, acá está abierto al diálogo, tenemos diálogo. Yo me reúno con el prensa del arzobispo cada 2x3 cuando hay que tener una charla. O sea, tenemos diálogo de igual a igual. Sí, perdón, Lu. Flavio, sí, y que como queriendo un poco complementar lo que te preguntaba Andrés, creo que la temática de las disidencias ya no es solo un problema de fe o de pertenencia o de, como mismo Brandon lo plantea en un principio de su libro, como que este es un problema social mundial, de que las grandes tasas de suicidio suceden más en esta comunidad, por lo tanto ya no importa la fe que tengas, es un problema social. Entonces me parece que la militancia desde todos los aspectos a todos nos debería llamar, competir, como ocupémonos de la situación, porque no solamente se trata de la dignidad de la persona homosexual, sino que estamos hablando ya de tasas de suicidio que superan la norma de otros grupos sociales, y entonces hay que hacerse cargo, así como hay que hacerse cargo del aborto también como problema social, no como problema moral. Y entonces, desde ese punto de vista, tu militancia me parece ultra necesaria y aún así creo que hace falta mucho más. A pesar de que, yo no sé, en la verdad, por lo poco que he conversado con Hernán del tema, creo que Argentina está mucho más avanzado con respecto a Chile, al menos. Y creo que Chile está más avanzado con respecto a Centroamérica, que es aún peor. Y entonces, bueno, Estados Unidos también tiene toda su temática como pensando en América, ¿no? Porque Europa es otro tema. Entonces, la urgencia que tiene el tratar estos temas en todos los grupos sociales y la Iglesia en sí misma, creo que tiene una gran responsabilidad en la construcción del discurso de odio al respecto. Y entonces me parece que la militancia en la Iglesia es aún más necesaria e urgente. No sé qué pensáis en eso. Sí, es como vos decís, ¿no? Brandon en su libro lo dice, la tasa de suicidios de jóvenes que pertenecen a la iglesia, a distintas iglesias, no da la denominación, es un porcentaje mucho más alto que el resto. Entonces a mí me parece que hay una imperiosa necesidad de creer, ¿no? Y esa necesidad de creer, digamos, ¿por qué no tengo derecho a creer? Digamos, así como ¿por qué no tengo derecho al matrimonio? O sea, no me decían, bueno, el matrimonio es digamos, en momento de institución patriarcal, burguesa. Sí, está bien, será burguesa patriarcal, pero yo tengo que tener derecho al matrimonio. Después, si me caso o no me caso, decía, mira, yo de hecho me casé por civil y me casé por iglesia, mi marido es católico, yo soy protestante, así que la ofició un cura católico y una pastora protestante, ¿no? Con coro, canto, todo el baile. Me interesaba más eso que el civil, te lo quiero hacer civil. Yo había habido muchos civiles, así que quería un poco de iglesia. Lo hicimos, fue público. Interesante, sí. Y yo creo que ahí, como tanto Lulú y como vos, Andrés, propones, creo que la lucha hay que darla, y hay que darla como lo plantea Brandon en el libro, ¿no? Brandon dice, bueno, como que hay dos momentos de esta lucha. Un primer momento tiene que ver con luchar por el texto, por el significado del texto, ¿no? Vuelvo a decir, de no sé cuántos versículos tiene la Biblia, solo 6 hablan supuestamente de la homosexualidad. Quienes hemos estudiado Biblia, yo voy por Antiguo Testamento, porque estudiar la Biblia seriamente lleva su tiempo, hay que comparar versiones, hay que volver al hebreo antiguo, compararla con el griego. En ningún momento
momento no existía el gay, no existía la lesbiana, digamos, no existía el sodomita, no era el gay. O sea, las prácticas de sodomía podían ser heterosexuales o entre personas del mismo sexo. Y hay problemas de traducciones. Bueno, hubo un momento donde, como bien dice Branham, la lucha se hizo por la hermenéutica, por la interpretación de la Biblia, ¿no? Por hacer una nueva lectura de los 6 versículos garrote, esos 6 famosos versículos donde se nombran en el Antiguo y en el Levítico, Romanos, Corintios, etcétera, etcétera. Ya los conocemos. Ahora, la operación que propone Branham es interesante porque en la primera parte del libro lo que hace es retoma todas las críticas que están en otros autores, que ya hace años que se viene trabajando esto, retoma, y hay más de lo que él dice, ¿no? Pero retoma muchas de las críticas interesantes, y dice, bueno, esto se puede contestar, y retoma los problemas de la traducción, que donde dice homosexual, no dice homosexual, donde dice digamos, que se puede, y que se debe entender a la prostitución masculina en ámbitos religiosos de la adoración a Moloch o a la Magna Mater. O sea, hace primero una operación, diríamos, de lograr esa hermenéutica. Pero dice, esta es una etapa, y es una etapa complicada porque es una etapa que, así como yo puedo dar mis razones, diciendo, vos tradujiste mal, mirá esta palabra, el otro puede decir, no, vos tradujiste mal, y se puede volver interminable. Y acá hay algo que sí aprendimos en el movimiento, y es que los derechos no se mendigan, los derechos se conquistan. Y cuando decimos que se conquistan yo no voy a esperar que la psicología, ni que la medicina, o que alguna teología me diga que lo mío es normal o está bien. No lo voy a esperar, porque yo sé que mi vida no molesta a nadie. Porque acá también estamos discutiendo sobre libertad, ¿no? Hoy, en Argentina tenemos un presidente que dice viva la libertad carajo, mientras hay prohibición de prensa, hay persecución política, hay cierre de empresas, está destruyendo el país. ¿Cuál es la verdad de libertad? La verdad de libertad es cuando mi modo de existir no se basa en la negación de otro modo de existir. Digamos, porque si no, uno podría decir, bueno, entonces los nazis también tienen derecho a existir por una cuestión de libertad. No, ¿saben que no? ¿Saben que no? ¿Por qué? Porque los nazis, su razón de ser es la negación de los afro, de los judíos, de las personas con discapacidad. Yo para ser gay no pido la anulación de ninguna comunidad. Y esto lo dijo muy bien en su momento la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando sanciona la ley. Ella estaba en China cuando se discute la ley, está volviendo de su reunión con Xi Jinping, y cuando la sanciona, estábamos en casa de gobierno, estábamos todos los movimientos, históricamente fue un momento muy emocionante, y dijo para la televisión, que en cadena nacional, ¿vieron que consagrar un nuevo derecho no implica arrancarle un derecho a nadie? Entonces, esos son los derechos que valen la pena, los derechos que no arrancan derecho a nadie. Si hay alguien que es LGBT o no, y no quiere casarse, que no lo haga, pero que a mí no me quite el derecho. Entonces, ese es el debate que yo sí le voy a dar a la Iglesia Católica, y lo voy a dar adentro de la Iglesia Católica, y lo voy a dar dentro de la Iglesia Protestante, y creo que tiene sentido seguir dándolo como lo hace Branham, ¿no? Y lo hace en estos dos caminos, criticando por un lado y releyendo, dando herramientas conceptuales para decir, ojo que no está diciendo esto, Sodoma y Gomorra no se está criticando la homosexualidad, sino la inhospitalidad. Y después la segunda opción que él hace, que para mí es una opción que me llamó mucho la atención y la quiero analizar porque la basa en un budista, la basa en Ken Wilber, que se llama el Evangelio de la Inclusión, diciendo hay que tender puentes, hay que incluir, porque si vamos con el pensamiento de la dualidad, que es algo muy del budismo, me llamó mucho la atención esta cita que él hace de Ken Wilber, no me acuerdo la página, si no se las diría, pero después es llamativo que no lo cita en la bibliografía, pero habla de Ken Wilber, va a decir, bueno, si yo voy con una noción no dual, buenos y malos, puedo entrar en diálogo, saliendo de mi zona de confort, puedo entrar en diálogo con aquellos que tienen respecto a mí una opinión negativa. Y esto es cierto, diría yo, hasta cierto punto. Digamos, creo que acá yo creo que un pro y un contra de la segunda propuesta. Yo estoy totalmente de acuerdo con la primera parte del libro de Branham, donde dice, bueno, hay una hermenéutica liberadora, hay una hermenéutica de la emancipación, hay que releer los textos, no dicen lo que dicen. Y la segunda propuesta que se propone como un salto, hablar de un evangelio no dual de la inclusión, donde me tengo que sentar con ese otro que me discrimina, saliendo de mi zona de confort, para hacerle ver que soy tan humano como él, que hasta cierto punto es verdadero y falso. Digamos, ¿hasta qué punto es verdadero? Es que algunas personas pueden movilizarse con el diálogo conmigo, pero las que no se pueden movilizar, los fascistas, digamos, le han preguntado a Jude Law, no sé si lo han visto esta semana, en un programa en Inglaterra, cuál es el peor animal, y dijo el animal más peligroso. El más peligroso es el hombre fascista, ¿no? Digamos, hay fascistas que por más
más que yo me siente con él, no lo va a entender. O sea, esto nosotros llamamos las propuestas cognitivo-morales, ¿no? Si yo te explico, mirá, ser gay no está mal, yo no abuso niños, yo hago mi vida como cualquier otro, estoy casado, Claro. yo creo en la familia. Hay algunos que lo van a entender, que en eso Brandon tiene razón, pero hay otros que no lo van a seguir entendiendo. Y con esos sectores no hay diálogo posible, no hay empatía posible. Y hay que, bueno, hay que pelear, hay que discutir. A mí el movimiento interesante que hace Brandon, que me parece muy atractivo como punto de análisis, es que él dice que la escritura no defiende tampoco la homosexualidad, no la plantea como algo existente y válido porque no existía simplemente. Entonces, ¿por qué iban a hablar de algo que no existía? Sin embargo, sí me gusta que utilice cuando cita a Ken Wilber, de hecho, porque está hablando de cómo va evolucionando el pensamiento, ¿no? Y cómo al mismo Pedro Dios le dijo, no llames impuro a lo que yo he purificado. Y entonces cómo va evolucionando la forma de creer, la forma de pensar y el rito religioso incluso. Y entonces cómo no hemos evolucionado en estos 2000 años y que lo interesante de la fe y de esta, qué sé yo, narrativa bíblica es para tener un acercamiento a la dignidad del ser humano. ¿Qué es lo que plantea Jesús finalmente? Jesús no vino a plantearnos ni una forma estructurada ni cerrada de vivir la vida, sino que simplemente de dignificar al otro, ¿no? Y entonces, en esa lógica de pensamiento, ¿por qué yo voy a condenar, demonizar, echar fuera al distinto a mí, al distinto al diferente, ¿no? Pero Lulu, usted sabe que es que lo que pasa es que aquí yo creo que el problema es el poder, es en lo que se ha convertido la iglesia en este momento. Algo que me gusta mucho que hace Brandon también es que él trae la problemática, especialmente en los versículos del Nuevo Testamento, que supuestamente son esos que se apoyan para dar su argumento. Todos se refieren al patriarcado. Nada tiene absolutamente que ver con preferencias sexuales. Es una crítica directa a que el hombre tiene que ser hombre y cualquier cosa que el hombre haga que no sea naturaleza de hombre, entonces ya se ve como suave, como bajo, como de peor nivel, que es una crítica directa, digamos, a la diferencia jerárquica que tiene el hombre con la mujer y cómo, digamos, un hombre con dinero, con poder, podía fácilmente penetrar a un esclavo, pero no podía ser penetrado porque el pecado era ponerse en esa posición abajo. Y todo eso yo lo relaciono mucho a lo que se ha convertido la iglesia en este tiempo. La iglesia en este tiempo, y lo dijo Flavio, ¿verdad? Debería ser la comunidad, debería ser la comunión. Usted no puede hacer iglesia sin comunión, pero ahora la iglesia es sentarse a escuchar a usualmente un hombre blanco, straight, cis, ¿verdad? Predicarnos algo. Muchas de estas cosas erróneas, estos 6 versículos de donde se agarran todos, los aprendemos de un pastor, o de muchos pastores en toda nuestra vida. Entonces nosotros simple y sencillamente aceptamos ideas que son incorrectas, que ni siquiera son bíblicas, pero se nos han enseñado tantas veces que la gente no lo puede cuestionar. Entonces, ¿cómo podemos crear esto sin tener que despedazar primero la jerarquía de la iglesia que existe en este momento? A mí me duele mucho pensar, y esto lo he dicho, yo creo que lo he dicho en Dice Así, que es otro podcast que tenemos Lulú y yo con otros amigos, pero yo creo que yo he dicho, hay cosas que yo creo que la generación completa actual tiene que morir para que como sociedad podamos superar, porque ya hay cosas que personas adultas nunca van a entender. Entonces yo entiendo perfectamente cuando Flavio dice, voy a durar toda mi vida sentándome con todo el mundo a explicarle y no tengo el tiempo para eso. No tengo el tiempo, ni la fuerza, ni las ganas, ni va a funcionar siempre. Ahora, ¿dónde está la solución? Yo lo veo en los jóvenes, honestamente. Los jóvenes ahora vienen con otra mentalidad, no se dejan engañar tan fácilmente. Ellos en sus escuelas están bien. Mi hijo es súper inclusivo y yo he hecho poco por enseñarle la inclusión activamente porque no ha sido necesario. Él ve a sus amigos homosexuales, a sus amigos trans, tiene varios amigos que están pasando por transiciones, se aman, se respetan, se quieren, se protegen. ¿Qué cosa más bella es ver que simple y sencillamente la relación con otras personas es lo que realmente puede cambiar una generación completa? Entonces creo que entiendo perfectamente porque Brandon, Brandon es militante, pero es como su conversación es muy culta, es muy sana, sus argumentos son buenos, pero también hay cosas donde yo digo, uy,
creo que se ocupa ser un poquito más fuerte. Creo que ocupamos más. Y creo que tristemente la iglesia con el sistema que funciona en este momento, donde es un pastor predicándonos, no nos está ayudando a nadie. Y yo creo que va a ayudar tanto simple y sencillamente usted empezar finalmente a conocer personas a las que a usted le han predicado que le tienen que tener miedo. Y cuando usted los conoce, usted dice, ¿cómo es imposible no amar a esta persona? O sea, ¿por qué creí yo lo que me predicaron? Pero es que se nos enseña que la palabra del pastor es pura, perfecta, que no hay que cuestionarlo porque es el siervo de Dios. Es tan difícil. Sí, ahí estoy de acuerdo con vos, Andrés. Lo que yo sería más cuidadoso con la creencia en que la historia y las generaciones nuevas. En la Argentina, los sectores juveniles votó a la derecha, están votando a la derecha, y es un fenómeno en Argentina y también en Europa. Ayer ganó en Austria la ultraderecha y hay un gran componente de voto juvenil. Ahora, dentro de ese voto juvenil, cuando uno analiza las opiniones respecto a la diversidad sexual, no es monolítica, no es que todos son homofóbicos o discriminadores de la diferencia sexogenérica. Sin embargo, sus partidos sí, son absolutamente, desarticulan las políticas públicas, desarticulan la institucionalidad realizada. Yo creo que en ese sentido, y eso, yo tengo ya 57 años y no me pienso quedar quieto hasta morirme, ¿tá? O sea, no voy a dejar, no creo en el progreso, creo que la historia puede involucionar. Yo tenía un compañero militante gay del Frente de Liberación Homosexual de la Argentina del año 1968. En Argentina se forma el primer grupo LGBT en 1968. Murió hace poco, Marcelo Benítez, psicólogo, y él decía, hasta que no quemen 6 millones de putos, ¿no? De LGBT, de gays básicamente, no van a pensar que somos humanos, haciendo un paralelismo con los judíos, ¿no? Bueno, era muy así, era muy negativo respecto al futuro. Pero hay algo de verdad en términos de que yo creo que no hay que confiar en la historia. Creo que la historia la hacemos hoy, digamos, ¿no? Y en ese punto creo que a los jóvenes también hay que enseñarles que hay una historia de lucha, porque hoy tenemos muchísimos militantes que votan a la derecha porque piensan que lo que logramos esto es inamovible y que es natural. Y serio, pero para lograr acá, ¿sabes cuántos murieron? ¿Sabes cuántos dejaban la vida? O sea, ¿cuántos fueron reprimidos? ¿Cuántos fueron golpeados por la policía? ¿Cuántos fueron torturados y asesinados en los campos de concentración en la última dictadura cívico-militar en Argentina? Por eso los análisis, yo no creo en los análisis generales, son muy específicos. Yo hablo de la Argentina, no puedo más que hablar desde ese lugar. Y en ese punto yo creo que, retomando a Branham, hay que como replantear siempre la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Que hay amo porque hay esclavo. Entonces yo creo que cuando estamos en posición de esclavo, que esa posición de subordinación frente al poder, hay que correrse todo el tiempo para dejar de ser esclavo, ¿no? Hay que también aprender a ser esclavo, hay que tener conciencia. Y eso, ¿dónde está? Digamos, hay historia. Hay algo llamado historia de luchas, historia de militantes. Para eso la memoria es tan importante. Por eso el no olvido es tan importante, ¿no? Le contarás a tus hijos y le contarás a tus hijos y le contarás a tus hijos, dice la Iglesia, dice el Antiguo Testamento. Bueno, nosotros le estamos contando a los jóvenes que de 1968 un grupo de mariquitas cagadas de miedo, reunidas en una garita de tren en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, formaron el grupo Nuestro Mundo, que fue el primer grupo gay de América Latina, que surge por el intercambio de cartas con los gays organizados en Barcelona perseguidos por el franquismo. Bueno, todos esos derechos que vos tenés y vas y votás a la derecha, los tenés por estos, que la derecha los mató. Entonces, me parece que hay que generar esta conciencia de la historia de la dignidad. La Biblia, lo dice muy bien Branham, ¿no? Contra muchas iglesias protestantes, creo que hasta la mía, me parece. No sé qué piensa respecto a la luterana unida, pero la revelación ya ocurrió, ¿no? La revelación no ocurrió, la revelación va a ocurrir todo el tiempo. Va a ocurrir cuando es necesario reino, cuando es necesario justicia, cuando es necesario paz y cuando es necesario gozo. Cuando no hay paz, no hay justicia, no hay gozo, no hay reino, ¿tá? Y eso tiene que ser para todos, con gozos diferentes, gracias a Dios. Yo lo que veo es una necesidad, no solo los alumnos ahí están, pero buenos maestros. Y eso incluye que la iglesia tiene que abrir sus puertas a que entonces es más de una sola persona o un grupo de personas enseñando. Y sí, concuerdo con eso. O sea, realmente hay muchísima importancia en recordar la historia y recordarle todo lo que ha sucedido para que nunca dejen de luchar. Me resuena esto que estás diciendo, como recordar constantemente
constantemente en la historia, retomando con el libro de Brandan que él plantea, que dice que estamos como un poco sobrepasados con el discurso del Jesús héroe que va a volver de arriba de un caballo y va a juzgar y todopoderoso y qué sé yo, nos imaginamos casi que un Schwarzenegger por la paz, pero en esa imagen nos olvidamos del cuerpo colgado en la cruz que murió desnudo, sangrando, sufriendo, llorando, clamando por la misericordia de su Padre en el cielo, y que finalmente esa es la imagen que nos deberíamos mantener y movilizar, porque es supuesto, estamos pensando y estamos creyendo que en este Dios todopoderoso se hizo carne, y no carne para venir a conquistar ni dominar, sino que para venir a enamorar, para venir a sufrir, para venir a sentir, para venir a llorar y por lo tanto para venir a hacerse humano, a vivir en carne y hueso lo que es el sufrimiento humano. Y entonces si nos quedáramos más con esa imagen, por ahí tendríamos mucho más hoy día, 2024, mucho más una empatía y una compasión por el ser humano en sí mismo, sea del color que sea quien bueno, etcétera, ¿no? Como me encanta la imagen del libro este, que es de un evangelio inclusivo, que caben todos, menos el que no quiera abrazarlos a todos. Ese no cabe por sí mismo, ¿no? Porque él no quiere caber, que es como el discurso fascista, ¿no? Y claro, estoy de acuerdo contigo, Flavio, de que me encantaría pensar y esperar de que las nuevas generaciones van cambiando, pero no nos olvidemos de la historia, porque efectivamente el mundo se está yendo hacia la derecha, y no a la derecha, hacia la ultraderecha, que es la peligrosa, ¿no? Y la fascista, la que niega al otro. Entonces, a mí me preocupa en lo personal lo que está produciendo hoy día las instituciones religiosas para alimentar y ponerle fuego a ese discurso fascista. Me preocupa profundamente, me asusta, me da miedo, porque se quedan con esa imagen del Jesús todopoderoso que va a volver por los suyos en vez del Jesús colgado en la cruz sufriente, ¿no? Que el mismo hecho de que ese Jesús haya resucitado, no resucitó, lo que plantea el libro, como no resucitó para ser el ganador de la historia, sino que resucitó para decirle, mira, ni el patriarcado me mató, ni la historia me mató, ni el poder, ni el imperio. Ni el imperio. Exacto, pero no desde otro imperio, sino que desde la humildad y desde la carne misma, desde el amor, desde la compasión, desde el enamoramiento. Eso. Pero aquí es donde yo siento que se mantiene mi crítica, que es el hecho que es a quién estamos escuchando. Porque esta imagen que se crea del Jesús Schwarzenegger no sale de Jesús. Viene de que era lo que esperaban los judíos, Jesús no lo es, y es lo que Pablo viene y predica que es lo que va a suceder. Entonces estamos viendo a los lados, y es lo que yo siento que está sucediendo en ese tiempo, en las iglesias y estas generaciones también. Ahora, el crecimiento de jóvenes fascistas, mucho tiene que ver con jóvenes que no han tenido un padre o relaciones cercanas, y están buscando, como en un Jordan Peterson, como en un Joe Rogan, una figura de ultramacho, no sé, es algo tan extraño, pero uno puede ligar por dónde vienen esas conexiones. Y tal vez aquí viene mi pregunta: ¿cómo puedo yo ser un aliado que ayude realmente al movimiento? No solo que lo acepte, aunque sabemos que aceptarlo es el primer paso, y muchos tienen que llegar a ese primer paso, pero tenemos que ser parte de la lucha. ¿Cómo puedo yo ser un mejor aliado? Yo creo, retomando primero que sea Lulú, y para comentar, retomar el diálogo con vos, Andrés, digamos, el Jesús que yo adoro es el Jesús, como dice Brandan, enmasculado, ¿no? El Jesús torturado, violentado, violado, abusado. Penetrado, ¿no? Sí. Fue abusado, no sé, el abuso, ¿no? Fue abusado porque fue víctima de la violencia, de la tortura, de la pasión. Y su resurrección es el triunfo sobre ese dolor. Digamos que a pesar de todo lo que hicieron con él reina como idea, aunque lamentablemente con un modelo de iglesia, como bien dice Andrés, que hay que cambiar. Por eso no hay que dejar la iglesia. Digamos, la iglesia tiene que ser un espacio donde hay que ir a combatir, donde hay que ir a pelear, donde hay que ir a alzar la voz. Hay que levantar
la voz, hay que estar en las iglesias, no hay que retirarse, hay que estar presente una y otra vez repiqueteando. Y yo creo que el modo de ser aliados es primero el camino reflexivo, porque como bien dice Branham, la idea de un evangelio inclusivo no es solo respecto a lo LGBT, es el patriarcado, pero también es la raza, es la etnia, es la edad, es la procedencia geográfica, es la condición serológica, es la apariencia física, es un montón de cosas más. Lo primero que hay que hacer es ser humildes y ser reflexivos, que nosotros no somos almas bellas, digamos, somos almas que también producimos discriminación, reproducimos discriminación. Creo que eso es algo que en la oración misma, ¿no? Y cuando a mí el pastor Hernán me carga porque a veces meto alguna frase del canon pari de Buda, ¿no? Porque hay una frase de Buda que dice, si quieres cambiar el mundo, primero cámbiate a ti mismo, el Buda Siddhartha Gautama, pero creo que Jesús hace también esa invitación a conocerse a uno mismo, digamos, toda la tradición de Thomas Merton, del catolicismo cisterciense de Estados Unidos, que fue muy interesante, o sea, esta idea de primero conocerse, ver qué hago yo, porque el enemigo está en mí también, digamos, no es que yo soy santo y puro y el otro. Entonces, a partir de este camino reflexivo, a mí me va a dar también la autoridad moral de ponerte en un diálogo y decir, che, eso no lo hagas, che, así no, ¿tá? Eso no lo hagas. Pero también reconociendo esos momentos que uno hace. Creo que el mejor modo de ser aliado es ser aliado de la emancipación y de este evangelio de la inclusión, ¿no? Entendiendo, a veces quizás mejor la palabra emancipación, no liberación, porque una liberación absoluta es imposible, siempre va a quedar algún sesgo de algo. Pero el movimiento LGBT o la comunidad LGBT es muy clasista, todos lo sabemos. Hay clasismo y hay racismo en la comunidad LGBT, así como hay homofobia en las comunidades afro, así como hay homofobia en las comunidades indígenas, ¿no? O sea, así como en los movimientos LGBT también hay racismo. O sea, es tan complicado el tema de las discriminaciones que nos tiene que llevar a pensar lo que dice Branham, no quizá en concepto de identidad, sino tomar la identidad como una excusa para decir, a mí ¿qué une hoy a un pueblo indígena, a una trans, a un gay, a un no binario, a una persona de apariencia con sobrepeso, a una persona afrodescendiente o negra, como prefieran, de acuerdo al país como se autodenominen, y lo denominan que tiene un lugar de desigualdad, un lugar de disvalor. Entonces, digamos, muchachos, miremoslo entre nosotros, o sea, somos parte hay un poder que sobre nosotros ejerce violencia, sobre vos la ejerce con un pretexto, con vos porque no es con causa, porque no puede ser, mi orientación sexual no es causa de nada, es un pretexto en todo caso, para que me discriminen. Bueno, a vos te pretextan en tu etnia, a vos te pretextan en tu orientación sexual, a vos te pretextan en tu apariencia física. Bueno, tenemos en común, pongamos de acuerdo, pensemos entre nosotros que creo que hay que hacer un gran trabajo con uno mismo y el mejor aliado es aquel aliado que se piensa a sí mismo como alguien no puro, como alguien que está dispuesto a escuchar y que entiende que las formas de la buena vida son las formas de vida que no niegan otra vida. Que no niegan otra vida. Es simple. No podemos permitir toda la libertad. O sea, las libertades que atentan contra la libertad no pueden permitirse. O sea, el nazismo no puede estar permitido. Yo con eso soy totalmente de acuerdo con las leyes antinegacionismo de Alemania. No podemos permitirlo. No se puede permitir. Claro, de acuerdo. Él plantea en el libro, no sé, ¿qué pensáis tú de que la mejor forma de ser aliado y estar en la lucha por esto es no hablar por las comunidades disidentes, sino que darle el espacio a la comunidad para que hable y soltar yo mi espacio para entregárselo al discriminado por raza, por etnia, así como tú dijiste, ¿no? Por género, todos somos personas, todos merecemos un espacio de escucha y de ser escuchados y de ser abrazados. ¿Y qué pensáis de eso? ¿Qué pensáis de que como dice Andrés, sería como la primera etapa, ¿no? La etapa de la aceptación. Digamos, bueno, te incluyo, puedes hablar, pero ojo, porque a veces de los propios gays salen palabras, como te decía, racistas. Digamos, yo creo que algún gay una persona que es gay o lesbiana o trans, no puedes contar de su experiencia por su orientación sexual o su identidad de género. Ahora, eso no le quita que en algún momento quizá meta la pata y se mande una gaf racista. Yo tengo una colección, de esa gente. Digo. Bueno, por eso yo digo, pensar un evangelio de la inclusión es como dice Branham, es pensarlo como si Cristo leyera la Biblia, dice en un momento él, ¿no? Cristo como ese Cristo que levantó a María Magdalena, que luego, obviamente, la ortodoxia se encargó de tapar, negar, mandar como apócrifo el evangelio de María, ¿no? La
la discusión sobre el canon, que es una discusión que hay que seguir dando. Creo que el mejor modo de ser aliado, voy a decir, es esta idea de pensarse, dar la voz y pensar con, ¿no? Si no hay un pensar con, terminamos en políticas separatistas. Las políticas separatistas, como el feminismo TERF, como las lesbianas separatistas, como los gays separatistas, como los racial centrados, que son movimientos que son producidos muchas veces por las propias diferencias, pero que resultan conservadores, porque yo no quiero vivir entre gays, yo quiero vivir en un mundo diverso, quiero vivir con personas que no son gays, que son asexuales, que son straight, que son bisexuales. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa me importa que sean buena gente, que no quieran destruir a otros para su existencia, digamos. Y algo que me molesta un poco que hacen las iglesias es hacer invitaciones abiertas, y de hecho Brandon lo menciona también, hacer invitaciones abiertas a que todos son bienvenidos, todos pueden participar en la mesa, pero en el momento que usted está al frente de la mesa, usted se da cuenta que usted no puede hacer absolutamente nada en la mesa, ¿verdad? Usted quisiera servir el pan, servir el postre, levantarse a servir el fresco, a los otros no, usted no puede, ¿verdad? Entonces, ¿qué clase de inclusión es esa? No es. Es una inclusión diseñada por número, ¿verdad? Yo esa la encuentro peor, porque es bien hipócrita, de que te abro las puertas de mi casa, pero no puedes usar ciertos utensilios, no te puedes sentar en el sillón, no puedes usar el baño. Claro, Mira, entonces es peor. Con un centro de investigación de Chile que se llama Henry, con Nicolás Panotto, hicimos una investigación sobre la opinión de las iglesias cristianas argentinas frente a la diversidad sexogenérica. Si te digo quiénes contestaron y quiénes contestaron, te cae de sacar este momento. Se los invito a leer. Henry, Federación Argentina LGBT, primera consulta nacional sobre iglesias católicas y diversidad sexogenérica. Contestaron los católicos, contestaron los luteranos, contestaron los valdenses, contestaron barbaridades, un sector luterano, no contestaron los ortodoxos. O sea, a veces uno también tiene prejuicios respecto a las iglesias. Creo que es una tarea que también del movimiento, es una tarea que yo del movimiento también me di, ¿no? En aquel momento era la Secretaría de Diversidad Religiosa de la Federación Argentina LGBT, entrar en diálogo con las iglesias. Algunas iglesias que se hacían muy progres ni siquiera nos respondieron. La iglesia católica yo podía estar o no de acuerdo con lo que respondieron, pero me respondieron. Una iglesia protestante que se dice inclusiva en Argentina respondió: no respondemos cuestionarios de organizaciones con las cuales no tenemos relación. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Claro, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? Obviamente que la escrachamos, pusimos tal cual, porque también, la verdad, entonces, alguna pelea interna, creo que no quedaron muy contentos los chinos conmigo. Yo publiqué todo y la verdad tiene que salir a la luz. O sea, dijiste esto, vos, y nombre de la pastora que firmó la carta que se mandó. O sea, la verdad sea dicha, muchachos, ustedes y chicas, ustedes han dicho esto. Creo que esa inclusión secundarizada, yo sigo insistiendo, ¿no? Por ejemplo, ya dice, tiene como 5 años esa encuesta, pero acá están apareciendo estas iglesias nuevas, tipo las Hillsong, no sé de dónde vienen, creo, o no sé de Canadá, bueno, yo jodo, me meto en su Facebook, en su Instagram, pongo, mi nombre es Flavio Pizarro, yo estoy casado con Jorge Arellano, por iglesia, me casó un pastor, una pastora y un cura, quiero saber si su iglesia es inclusiva y puedo festejar con ustedes. Lo hago, pero siempre elijo cada tanto una. Y muchas, entonces dice, sí, acá son bienvenidos todos. No, yo no te pregunto, entonces respuesta, yo no te pregunto todos, yo te pregunto por mi marido, ¿tá? Quiero que me digas que yo y mi marido, que somos una pareja LGBT, reconocida por 2 iglesias y reconocida por el Estado argentino, puedo ir a celebrar tu iglesia como pareja, puedo ir de la mano y puedo dar un pico en la boca en el momento de dar la paz. A ver qué me decís. Obviamente no voy a contestar. Y algunas sí, algunas salen con los 6 versículos de Garrote, o sea, es tremendo, es lo que vos decís, Andrés. Ahora, yo creo que son momentos históricos donde hay avanzadas. Nosotros venimos de una dominancia en Argentina, y creo que en Chile también, una dominancia de la Iglesia Católica, con un crecimiento del sector evangélico, pero tenemos una Iglesia Católica que está cada vez más permeable al diálogo, lo cual no significa que ya esté todo dicho, porque no hay sacerdocio femenino, cada 2 por 3 alguna cosa aparece, digamos, pero por lo menos dialoga. Y tenés sectores evangélicos, protestantes históricos más avanzados que están haciendo ya acuerdos sinodales donde se dan la clara inclusión y integración sin ningún tipo de... Pero bueno, yo creo que es un diálogo, es una pelea que siempre hay que darla. Yo creo que, bueno, la vida es esto. Yo creo que el reino es el futuro, el reino es una idea regulativa, es hacia donde vamos, porque hoy estamos nosotros discriminados, el día de mañana podrán aparecer otros colectivos, ¿no? Y bueno, acá estaremos, estamos dando batalla, y es una batalla que uno podría
decir, si la homosexualidad no existió siempre, apareció en el siglo XVII, como dice Michel Foucault, ¿no? Aparece en el siglo XVII, junto a la idea de heterosexualidad, la lucha en Argentina empezó en la década del 60. Estamos en el 2024, tenemos matrimonio, tenemos diálogo, tenemos iglesias que nos casan, tenemos grupos religiosos, digamos, en muy poco tiempo, la verdad, no nos llevó como la esclavitud dos siglos y pico. Digamos, como colectivo existente nos llevó, como colectivo político se conforma a mediados de los años 50, o en preguerra en Alemania, depende del país, vuelvo a decir, es muy distinto, nos llevó 100 años, digamos, o 80 años. Claro. Y en 40 años logramos una consagración de derechos muy grande. Y eso creo que se debe a mantener vivo el espíritu de la igualdad, el espíritu del amor, el espíritu del reino. Y creo que eso es lo que Brandan intenta decirnos, ¿no? Sigamos discutiendo la hermenéutica del texto, sigamos discutiendo si dice la homosexualidad, si no dice, pero además de eso empecemos a hablar de que Cristo es inclusión, que Cristo es amor, es ágape, no es amor y una cosa lavadita. Ágape es un término intraducible que es amor justicia, ¿no? Digamos, no hay traducción, es amor justicia, eso es Jesús, es amor justicia. ¿Sabe a qué me lleva esto? A la parte donde Brandan habla de Gamaliel en Hechos 5, donde él nos explica que Gamaliel, aunque no cree en Jesús y no cree en los apóstoles, aún así está en la capacidad de ver que movimientos tienen valor, y él básicamente dice algo así: si estos hombres son herejes y apóstatas, van a fallar como todos los aspirantes a Mesías y sus revoluciones fallidas, pero si están realizando la obra de Dios, al oponernos a ellos nos hallaremos luchando contra el mismo Dios. Y yo pienso que esta es la mejor respuesta que uno le puede dar a cualquier persona cuando viene a hacerle algún tipo de crítica con respecto al movimiento, es sacarles Hechos 5 y decirles: ¿sabes qué? Déjelos. Si esto no es de Dios, el movimiento va a caer. Y si es de Dios, tenemos que llegar a un punto y respetarlo, porque usted está en contra de un movimiento de Dios. Y yo he visto ese movimiento de Dios. Yo lo he visto. O sea, este movimiento está, va con fuerza y ocupamos más, pero va por buen camino, y tal vez hemos ido lento y tal vez ha dado pasos para adelante y después unos para atrás, pero no han caído. Es de Dios, ¿entiende? Le guste al que le guste. Sí, creo que Gamaliel es la figura maravillosa, ¿no? Es figura y metáfora, es como el personaje de esa forma de la inclusión, digamos. Lo que no es de Dios caerá, dicho en términos religiosos. Bueno, lamentablemente hay que decirle a los conservadores que parece que somos de Dios, porque crecemos, nos reproducimos, tenemos familia, lo cual no quita que el día de mañana de hecho, tenemos un gobierno actual que no puede tocar esas leyes, no puede ir, pero sí, por ejemplo, dejó de invertir en políticas antidiscriminatorias, vos lo ves. Bueno, pero hoy están en su imagen positiva, roza el 30%, ¿no? Creo que él no es de Dios. Él no es de Dios. Tal cual. Bueno, mira, yo solamente ya vamos como terminando y cerrando, y quiero recomendar, me imagino que leyeron la última parte del libro, que es los apéndices, donde Brandan cuenta, o sea, como que publica ciertas columnas que él fue desarrollando, columnas de opinión durante muchos años, y la verdad es que a mí me tocaron el alma, porque son experiencias personales, son vivencias de dolor, de sufrimiento, de discriminación como tal, y creo que al acercarnos a esos testimonios, a esas historias, si te dejan indiferente, entonces eres un frío de mierda y no mereces estar dentro de nada, porque si no apague te este conmueve, podcast ya y no nos vuelva a escuchar. si no te conmueven las historias de discriminación y de sufrimiento de alguien que te las está contando en primera persona, no sé qué más puede pasar. A mí me afecta que personas que se autoproclamen como mensajeros de Dios no se conmuevan con el dolor del otro. Lo dudo, lo pongo en duda. ¿Dónde está tu Dios? No lo veo, no lo creo, no lo entiendo. Bueno, entonces así termina el libro, con estos apéndices que son, porque son historias de él, propiamente tal. Y eso lleva al capítulo 6, ¿no? Cuando dice Creando el Campo, cuando dice mi propia experiencia, y ahí hay algo muy dicho al pasar, pero que me encantó, es corazón y mente. O sea, a veces no alcanza con explicar que ya el DSM-4, el DSM-5 y no sé cuánto DSM-4 ya lo sacaron de las enfermedades, ya no está. Vos lo podés explicar en términos racionales, pero hay que tocar el corazón, ¿no? Y creo que es a eso a lo que apuesta Brandan en su práctica pastoral, porque también es pastor, en su práctica pastoral de ir y dar testimonio. El testimonio tiene una gran potencia transformadora. Ahora, también tenemos que ser conscientes que cuántos testimoniantes hacen falta para cambiar todas las iglesias del mundo, ¿no? Que es una tarea ardua. Por eso yo creo que hay que buscar siempre, yo creo en la construcción de comunidad, no porque las comunidades no puedan ser pecadoras, las comunidades pueden ser pecadoras, pero la posibilidad de poder crear comunidades entre los movimientos,
monumentos, las iglesias, las personas, los periodistas. Eso tiene una potencia de transformación muy fuerte. Y acá sí doy testimonio. Yo vengo de militar de un movimiento pequeñito que cuando marchábamos en los años 80, 85, en la marcha de derechos humanos, que básicamente eran por la memoria contra la última dictadura cívico-militar argentina, que fue el 76 al 83, teníamos 20 metros para adelante vacío, 20 metros para atrás íbamos solos, nadie se acercaba porque parecíamos que contagiábamos. Y hoy tenemos en Buenos Aires una marcha de 2 millones de personas. Hoy vamos a todas las marchas por la memoria, la verdad y la justicia respecto a la última dictadura cívico-militar. Estamos incluidos como organismo de derechos humanos en todas las reuniones. Bueno, es un camino de redención, es un camino de la salvación que se va construyendo, ¿no? Y yo creo que en eso no sé qué piensa mi iglesia, después me criticará mi pastor, pero creo que lo que dice acá Abraham es razón, la salvación y el evangelio se siguen produciendo, y se va a tener que seguir produciendo siempre, porque siempre va a aparecer una nueva forma de dolor y vamos a tener que ir ahí para poner una curita para que no siga abriendo. Exacto, tal cual. Esto, me trae una pregunta y yo sé que ya vamos a terminar, pero la voy a hacer. Hazla. Ya estamos a este punto. ¿Qué recomienda usted cuando yo estoy asistiendo a una iglesia y tal vez estoy hasta en el liderazgo, tengo años de estar ahí y estoy en un momento donde ya entiendo fácilmente estos temas y puedo defenderlos y escucho algo de un pastor o de un líder o yo mismo estoy en la posibilidad de poder hacer algo por alguien y si lo hago voy a estar en contra del mandato de la iglesia? ¿Hasta qué punto es importante ir en contra del sistema cuando el sistema nos está diciendo que no apoyemos este movimiento? Yo no veo a Jesús callándose la boca. Excelente. No lo veo callándose la boca y de hecho no se cayó la boca nunca y dijo lo que tuvo que decir y muchas veces a costa de que lo golpearan, lo insultaran y se callaran. Yo creo que hay testimonio. A mí, obvio que tiene un costo. A mí me costó. ¿Tá? Nadie se animó a expulsarme, digamos. También, vuelvo a decir, son situaciones distintas, de contexto específico. A mí nadie me echó, pero me fui. Pero nunca me fui sin decir por qué y en los momentos públicos donde yo escuchaba algo que decía, yo levantaba la mano. No, vos ponía un concepto. O sea, levanto la voz y digo lo que yo creo que, no, digamos, cuando se cercena un derecho, se mascula un derecho, diría nuestro amigo Brandon, no hay víctima, no hay testigo, hay víctima y victimario. Elegí el lugar que quieras estar, elegí el lugar que quieras estar, porque si están violando un derecho, sos victimario o sos víctima. Recientemente, hará 10 años atrás, hace 20 años atrás, perdón, porque mira, la pandemia produjo un blanco, se producían los famosos linchamientos populares. Entonces se armó una discusión, si hay un linchamiento popular, vos tenés que meterte a defender al que está linchando. Bueno, no hay lugar, claro. No hay un tercer lugar cuando se está cercenando derecho. ¿Sos víctima o victimario? Elegí. Claro, el observador es victimario. Exactamente, el observador es victimario. El que se queda en silencio viendo el abuso es victimario. Exactamente, tendrá un costo, pero yo podré empujar, podré tirar piedra, podré escupir al que está golpeando a alguien, podré llamar a la policía, entrar, pero yo no me voy a quedar quieto frente a un hecho de... Y en las iglesias uno levanta la voz, y bueno, tiene un costo, y a veces lo pagás con estrategias a veces más sutiles, ¿no? Como quizá no te expulsan, pero el silencio, de acá decimos el freezer, te ponen en el freezer, te congelan. Bueno, frizame, me quedaré o me iré a otra iglesia, no tengo ningún problema, pero mi voz la vas a escuchar, yo te voy a hacer una nota, voy a hablar con algún periodista, esto no va a quedar en la oscuridad, la verdad tiene que salir a la luz, la verdad no puede hacer daño, si la verdad hace daño estamos jodidos. Claro. Me encanta. Claro. No, estamos. No tengo mucho más que decir porque pienso en verdad con esto, la cantidad, por lo menos en Chile, por ejemplo, cuando fue el estallido social, la cantidad de iglesias que debe haber sido el 80-90% de las iglesias que se quedaron en silencio, calladas. Chile, el nivel de pentecostalismo es, hasta los metodistas son pentecostales, son terribles. Pero absolutamente en silencio. Yo de hecho me salí de mi iglesia porque me echaron, bueno, pero me salí, una neopentecostal, pero casi muy progre, muy Hilson, pero que para el estallido se quedó en silencio, callado, resguardado, escondido, y dije, no, si no estamos en esta, entonces no estamos entendiendo nada. Entonces me provoca una rabia bien poco santa el hecho de saber de que las iglesias se queden en silencio ante la injusticia, ante la discriminación, y con estas temáticas, espero que Dios, si existe el juicio final, nos pida cuenta. Bueno, Jesús se enojó más de una vez, ¿no? Lo cuenta la Biblia, cuántas veces revolvió cosas. Claro. Enojarse está bien, es una Jesús amaba la protesta, y yo creo que el no poder, el estar tan cegados
por la Biblia o por enseñanzas tradicionales que han pasado de generación en generación al punto de no poder ver a Jesús, es una de las peores cosas que tiene la iglesia en este momento. Y ocupamos ver a ver cómo quitamos todo y volvemos a ver a Jesús. Porque Jesús es esto, todo esto que estamos hablando de Jesús. Y la razón que las iglesias no logran ser esto que era Jesús es porque tienen sus ojos en algo diferente a Jesús. Y muchísimas veces es una teología paulina que nos está tirando miedo a un infierno y un montón de cosas, pero no es Jesús. Y ocupamos ver a ver cómo hacemos para volver a Jesús y agarrar fuerzas y ser motivados y ver este lado de Jesús, el protestante, donde se mete al templo y dice, aquí ustedes son muy diestros. Está muy bien. Sí, correcto. Era generacional las cosas que se hacían ahí diseñadas simple y sencillamente para beneficio del templo y de los líderes y todo eso. Y él es así como, esto se supone que es para el pueblo. Esto se supone que es para el pueblo y ustedes están aprovechando el pueblo. O sea, qué mejor ejemplo de poder ir a ver nuestras ciudades, nuestros países y decir quiénes están sufriendo. Es el pueblo. La gente en poder no. ¿Y por qué seguimos besándole el trasero a las personas en poder y creyendo que otra persona en poder va a venir a solucionar todo? Qué estupidez, volvamos a Jesús. Claro. Totalmente de acuerdo. Flavio, Bueno. Qué honor. No, Qué honor, gracias. Flavio. Qué honor charlar con ustedes, saber que no sabía que estabas en Estados Unidos, sí sabía que Lulú estaba en Las Condes, donde Sí, casi me vas a estamos. entrar a su casa. En partes opuestas del Pero, universo. pará, en California, en Estados Unidos, tiene a Nadia Bolz-Weber. Es decir, yo creo que hay una cosa que es Hay un movimiento pecado. grande. Hay un pecado grande del movimiento LGBT que es ser anticristiano, ¿no? Yo entiendo la laicidad, pero en Argentina... Sí, pero es que el cristianismo no ha sido amigable. No, yo por entiendo años. que no, pero me parece que hay que buscar alianza con esos sectores cristianos que sí son amigos, como la Nadia Sí. Bolz-Weber. Y desde ahí hay una transformación, digamos, cuando Sí, claro. hay que aprender a tejer. Jesús también era un estratega, digamos, se enojaba, Claro. pateaba, pero también se escapaba, se iba en la barca, ¿no? Creo que también hay que aprender mucho de estrategia, y esa estrategia es construir comunidad con aquellos que aún quizás no siendo cristianos, luchan por el reino de otro lugar, ¿no? Para mí hay militantes que no son cristianos, luchan por el reino y lo siento más aliados Absolutamente. que un cristiano, ¿no? Un gay fascista no es mi aliado, un gay fascista no es mi amigo, es mi enemigo. Un gay fascista es un gay fascista. O sea, prefiero un hetero progre que un gay fascista. Entonces me parece que la posibilidad de tejer, de urdir, es eso lo que hay que hacer, ¿no? Y es una tarea lenta y creo que ahora cobra urgencia por lo que decía antes Andrés, ¿no? Porque surgen estos fenómenos como el trampismo y todo, que lo que hacen es politizar el descontento. Y bueno, tenemos que enfrentarnos a eso. Sí, totalmente. Rino. ¿Cómo te encontramos? Bueno, mira, tengo Instagram, Flavio Rapizardi. No sé, o sea, si alguno me quiere buscar, yo tengo una amiga que dice hay que ser mafia pública. Entonces, mi mail es rapizardiflavio@gmail y mi Facebook, publico poco en Facebook. Me fui de Twitter porque una de las cosas que también hay que aprender es a retirarse de algún lugar. Twitter es una Sí. cloaca. Yo estoy a punto. Nada, cloaca. ¿Qué meter a discutir en Twitter si me saltan 70 bots? Y digo, no tiene sentido. Claro. Así que me mantengo en Instagram, que tiene también sus problemas. Cada vez cuando posteo algo picante, desaparece alguno, siempre baja. Y Flavio, comentaste que habías escrito un libro. ¿Produces literatura Mira, que te podemos leer? Sí, se llama, hubo 3 ediciones. Una edición de Planeta, no, Sudamericana Planeta. Ajá. Después una edición más de un diario que se vendió con un diario, se agotó. Una tercera edición se agotó. Y ahora sale una nueva edición estoy buscando a ver si tengo una de las ediciones, pero no encuentro. Y ahora sale una edición nueva, es un libro viejito, pero ¿Cómo se llama? interesante porque cuenta fiestas, baños y exilios, subtítulo Los gays porteños en la última dictadura. Ahí Voy a buscarlo. Sí, ahí lo que contamos, lo presenté en Chile, pero no te conocía, Lulú, si no me iba a estar Condes. Fiestas, baños. Y exilios, los gays porteños en la última dictadura. Acá está. Lo presenté con Barbarita Parterrie, que es periodista allá. Bueno, no lo tengo acá. Hubo 3 ediciones, pero si no consiguen, yo después les mando. Vemos el modo. A través de. Ya. Usemos Juan 1.1. Pero está en busca libre. Sí, no, pero no lo compre. Mándame el busco link, alguno. Lolo. Sí. No está sin stock. No está. Les busco alguno, porque no sé si está escaneado, porque viste que los derechos, yo no tengo problema
Claro, por mí que lo escaneen, por mí que sea copyleft. Pero si no, se los mando por Juan 11. Ya, hecho. Pero para que la gente lo busque también, la que esté buscando, escuchando este podcast. Sí, nos que- gustaría poner el link para que el que quiere ir a comprarlo lo pudiera. Cuando salga la nueva edición, nos mandan el link. Se agotaron las 3 ediciones, se recontra agotaron, sobre todo, y se va agotando cada vez más porque en Argentina hay muchos trabajos sobre memoria y olvido por la última dictadura, y recientemente yo fui testigo en un juicio de lesa humanidad. Aquí hubo un centro de concentración, tortura y exterminio llamado Pozo de Banfield, en donde detenían y torturaban trans. Entonces el juez me llamó a declarar, declaré en instrucción, que es declarar ante el juez y el fiscal juez, y después declaré ante los abogados defensores de los militares. Muy gracioso, que me quisieron correr. Entonces les dije que ellos eran unos asesinos, de que habían elaborado un plan sistemático, que yo lo cuento en el libro. Y falló el juez y utilizó todos los argumentos nuestros del libro. Dice que hubo un plan sistemático de la última dictadura militar de persecución a gays y lesbianas y que se considera de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptible, la violación y el asesinato de gays y lesbianas durante la última dictadura. Lo acabamos de lograr recientemente, hace 3 meses. Ah, qué bueno. Una investigación de 2001. Por eso cuando salió por tercera vez se agotó, corrió, ¿viste? Claro. Tenía que ser famoso con alguna, como así, ir a París y triunfar y volver en estos países. Estoy buscando. Bueno, compártenos el link y lo compartimos con los oyentes que quieran leer. Dale, yo te lo mando a vos, Lulú. Y si logra hacerlo digital también, pues Bien. vendería Voy un a ver poquito si. más. Yo creo que alguna mano hizo una copia. Así que me voy a fijar. Si encuentro, se lo mando a Lulú y te lo manda a vos, Andrés, porque yo no tengo. Dígale a Hernán, Perfecto. hágamelo digital, que él sabe cómo. Es un maestro del copyleft, el pastor Hernán. Flavio, nuevamente, muchas gracias. Un honor haber Gracias a estado ustedes. conversando contigo. Igualmente, Lulú, igualmente, Andrés. Un gusto Gracias por conocerte. militar, y gracias por estar en la lucha y morir Voy a en morir la así, lucha. en el cajón voy a seguir así. Y desde allá también voy a tirar alguna orden desde arriba. Vamos a ver. Maravilloso. Es una motivación increíble y espero que todos los que estén escuchando también se motiven a realmente escoger su causa y o si no, hacerse parte de todas las que ya existen en este momento. Pero no solo ser un cristiano normal que escucha una prédica, sino ser un cristiano de acción. Como decía Monseñor Romero, no hay que ser un cristiano mira cohetes, ¿no? Que mira para arriba. Hay que ser un cristiano que mira el mundo. Hay que mirar el mundo porque el reino está acá. Serpentea, en gesto de amor, en la buena gente, como ustedes, serpentea. Tal cual. Muchísimas Gracias, Flavio. Gente, nos vemos. Dios los bendiga. Un placer. Bye. Adiós. Chao, chao. Y para que se vayan preparando para el siguiente episodio, vamos a estar hablando del libro Génesis para gente normal, escrito por Peter Enns y Jared Byas. Ellos son los hosts del famosísimo podcast Bible for Normal People. Mi recomendación es que vayan y lo compren de un solo, ya sea en Amazon o en Barnes & Noble o directamente de Juan 1.1 para que les llegue rápido y lo hayan terminado antes del episodio. Muchísimas gracias.